La lluvia caía suavemente sobre el pavimento resquebrajado mientras los autos de lujo pasaban sin detenerse. En una esquina de esa gran ciudad de vidrio y acero, una niña descalza y con un vestido raído sostenía una caja de cartón húmeda donde recogía migajas del día anterior. Su cabello enmarañado y su mirada brillante contrastaban con la tristeza que habitaba en su rostro. Se llamaba Lucía, y tenía apenas 9 años. Frente a ella, el restaurante más caro del distrito acababa de cerrar sus puertas al público. Las luces tenues aún iluminaban el interior, donde los meseros terminaban de limpiar y el chef daba instrucciones. De repente, las puertas se abrieron y salió un hombre alto, con traje negro impecable y un reloj que valía más que todo el vecindario donde Lucía dormía cada noche. Era Álvaro de la Vega, el CEO de la Vega Corp, uno de los hombres más ricos del país. Lucía se acercó, tímida pero decidida, como si el hambre hubiera afilado su valor. Señor, dijo con voz temblorosa. Si logro que su hijo hable, ¿me daría las sobras de su cena? Álvaro se detuvo. Sorprendido, miró hacia la limusina donde un niño de unos 7 años, rubio y de ojos apagados, lo observaba desde la ventana con absoluta quietud. Era Tomás, su hijo, quien no había pronunciado una sola palabra desde la muerte de su madre hacía 2 años. Álvaro soltó una risa breve, mezcla de incredulidad y tristeza. Ni los mejores terapeutas de Europa lo han logrado, respondió con tono sarcástico. ¿Y tú crees que puedes hacerlo por unas sobras? Lucía sostuvo su mirada, sin bajar la cabeza. Déjeme intentarlo. Si no funciona, no le debo nada. Pero si hablo con él, quiero la comida que iba a desechar. Intrigado y sin nada que perder, Álvaro asintió con un gesto desdeñoso. Abrió la puerta del auto y Lucía subió sin vacilar. El chofer observó a Álvaro a través del retrovisor, desconcertado. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo. Lucía se sentó junto a Tomás, sin decir palabra durante unos segundos. Lo miró con ternura, sin lástima. Sacó del bolsillo una piedra pequeña, tallada con formas toscas, como una carita feliz. Se la mostró. Este es mi amigo. Se llama Gaspar. No habla con nadie, solo conmigo, dijo en voz baja, casi como un secreto. Tomás parpadeó. No apartó la vista de la piedra. A veces, cuando nadie quiere escucharte, necesitas inventarte a alguien que sí lo haga, continuó ella, acariciando la piedra con el pulgar. ¿Tú también te inventaste a alguien? El niño asintió muy levemente. Lucía bajó la voz aún más. ¿Quieres que Gaspar escuche lo que tú no puedes decir? Tomás extendió lentamente la mano y tocó la piedra. Y entonces, en un susurro que parecía el crujido de una hoja al viento, dijo: Mamá. El chofer giró bruscamente la cabeza. Álvaro, que observaba todo desde fuera, se acercó atónito a la ventana. No podía creerlo. ¿Qué dijiste, hijo? Preguntó con voz quebrada, abriendo la puerta con torpeza. Pero Tomás no respondió. Sus ojos seguían fijos en Lucía, quien le tomó la mano con dulzura. Tranquilo, le dijo al niño. No tienes que decir más si no quieres. Pero ya lo hiciste. Eres muy valiente. Álvaro estaba paralizado. El silencio del niño había sido su propia condena. Verlo hablar por primera vez no solo lo impactó, lo quebró por dentro. Se arrodilló frente a Lucía y, por un segundo, pareció un hombre común, sin millones ni poder. ¿Quién eres tú? Murmuró. Lucía solo alzó los hombros. Alguien que también sabe lo que es perder a alguien y quedarse sin palabras. La llevó al restaurante, no solo para darle las sobras. Ordenó una cena completa para ella, la mejor del menú. Lucía comió lentamente, sin dejar de mirar a Tomás, quien se sentó a su lado como si fueran viejos amigos. Los días siguientes se convirtieron en semanas. Lucía iba al restaurante cada tarde, ya no por comida, sino por Tomás. Él comenzó a sonreír, a caminar con más energía, a soltar frases cortas que brotaban como manantial tras una sequía larga. Los médicos estaban perplejos. Álvaro, también. Un día, la niña no apareció. Ni al día siguiente. Ni al tercero. Álvaro mandó buscarla por todo el distrito. Nadie sabía de ella. Los vecinos del callejón donde solía dormir dijeron que no la veían desde hacía días.
El temor se apoderó del magnate como una ola oscura. ¿Cómo era posible que la niña que devolvió la voz a su hijo desapareciera así? La encontró en un hospital público, en una camilla sin sábanas, débil, conectada a un suero. Tenía fiebre alta, neumonía avanzada. Nadie había reclamado por ella. Nadie la visitaba. Excepto una enfermera que le daba de comer y le contaba cuentos cortos cuando estaba despierta. Álvaro se quedó de pie frente a su cama, con los puños cerrados. Te fallamos, susurró. Yo te fallé. Tomás, a su lado, se subió a la silla y le tomó la mano. Papi, ayúdala. No quiero que se vaya como mamá. Álvaro lo miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y justo ahí fue cuando Álvaro entendió algo que nunca había querido admitir: no todo en la vida podía arreglarse con dinero, pero también comprendió que cuando se pone el corazón primero, el dinero puede ser la herramienta más poderosa para hacer el bien. Sin perder un segundo, habló con el director del hospital. La trasladaron de inmediato a una clínica privada. Los mejores pediatras del país, especialistas en neumología, inmunología y nutrición infantil, fueron llamados. Todos acudieron en menos de 12 horas. Lucía, entre el delirio de la fiebre y los medicamentos, murmuraba cosas sueltas. A veces hablaba con Gaspar, su piedra. A veces con su madre, que llevaba años muerta, según revelaron documentos encontrados en los registros de la fundación donde Lucía había sido rechazada por problemas de conducta. Tomás no se separó de ella. Cada día, después del colegio, pedía ir directo a la clínica. Se sentaba junto a su cama y le leía cuentos. En ocasiones, le contaba sobre su madre y cómo extrañaba sus abrazos. En otras, le hablaba de lo que harían juntos cuando ella se mejorara: vamos a tener una casa con un perro grande. Tú eliges el nombre. También vamos a plantar un árbol, y cada cumpleaños colgaremos deseos en él. Lucía, aún débil, abría los ojos con esfuerzo para escucharlo. Su rostro se iluminaba, apenas, pero era suficiente. A veces una lágrima rodaba por su mejilla sin que ella supiera por qué. La vida le estaba mostrando una ternura que nunca conoció. Álvaro pasaba horas en silencio, observándolos desde la puerta. El CEO, que antes no tenía tiempo para nada que no fuera su empresa, ahora llegaba tarde a reuniones, posponía vuelos, cancelaba entrevistas. Sus socios lo veían con asombro. Había dejado de hablar de cifras y resultados. Empezó a interesarse por nombres, historias, personas. Una tarde, mientras Lucía dormía, Álvaro entró a la habitación y se sentó a su lado. Le habló bajito, como quien confiesa una deuda invisible. No sé por qué la vida fue tan injusta contigo. Pero tú, con nada, hiciste más por mi hijo que yo con todo lo que tengo. Sacó un pequeño sobre de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa de noche. Dentro había documentos, una inscripción en una escuela privada, un seguro médico completo, una cuenta de ahorros con una suma suficiente para vivir sin preocupaciones por años, y una carta de adopción temporal en proceso. Si despiertas, continuó él, quiero que sepas que no estás sola. Que tendrás un lugar, una familia, y que ya no tendrás que buscar entre las obras. Dicho eso, se levantó y salió. No quería que nadie lo viera con los ojos llorosos. Esa noche, la fiebre de Lucía bajó por primera vez en días. Su cuerpo comenzó a responder. Los médicos sonrieron con cautela. La recuperación era lenta, pero posible. Al amanecer, Lucía abrió los ojos. Tenía los labios resecos y las mejillas pálidas, pero la mirada viva. Tomás estaba allí, dormido en una silla, abrazando la piedra Gaspar. Ella lo miró con ternura y le acarició el cabello con la yema de los dedos. Gracias, por no irte, susurró, apenas audible. Cuando Tomás despertó y la vio consciente, corrió a buscar a su padre. Álvaro llegó corriendo, sin chaqueta, sin corbata, sin la máscara de empresario. Se arrodilló a su lado y le tomó la mano. ¿Cómo te sientes? Como si no hubiera llovido hoy, respondió Lucía con una pequeña sonrisa. Aunque afuera seguro sí llueve. Álvaro se rió por primera vez con el corazón abierto. Pasaron semanas. Lucía fue dada de alta. Empezó a vivir en la casa de Álvaro y Tomás, primero en una habitación de huéspedes, luego en una que decoraron entre los tres con mariposas de papel, plantas, y una estantería repleta de cuentos.
El proceso legal de adopción fue largo, lleno de trámites, pero Álvaro no escatimó recursos ni energía. No quería que Lucía fuera la niña que ayudó a su hijo y recibió caridad. Quería que fuera parte de su familia. Y lo logró. Lucía entró a la escuela, donde los primeros días fue vista con curiosidad. Algunos la señalaban, otros la ignoraban, pero su natural encanto fue ganándose a todos. Los profesores notaron que, aunque tenía lagunas académicas, era increíblemente perspicaz. Su capacidad de observación, su empatía, su liderazgo natural, deslumbraban. Una tarde, durante una clase de arte, le pidieron a cada niño que pintara su casa de los sueños. La mayoría dibujó mansiones, piscinas, islas privadas. Lucía pintó un árbol, una piedra con cara feliz, una niña en el suelo y un niño abrazándola. Cuando la maestra le preguntó por qué, respondió: porque mi casa no es un lugar. Mi casa es cuando alguien te escucha, aunque no digas nada. Esa frase, dicha con la inocencia de su edad y la sabiduría del dolor vivido, terminó en las redes sociales. Uno de los padres grabó la exposición y la publicó. El vídeo se volvió viral. Millones de personas comenzaron a compartirlo con mensajes como: escuchar salva vidas, el amor no tiene que ser perfecto, solo real, y una niña callejera le devolvió el alma a un imperio. Los medios comenzaron a buscarla. Álvaro, celoso de su intimidad, trató de protegerla del exceso de atención, pero permitió que dieran una entrevista con una condición: que Lucía fuera tratada como cualquier otra niña. No como un milagro, ni como un caso de superación. La entrevista fue simple. Lucía, sentada junto a Tomás, solo dijo: yo no cambié nada. Él ya tenía todo lo que necesitaba para hablar. Solo necesitaba que alguien creyera en él. Desde entonces, empezaron a invitarla a colegios, foros infantiles, programas de lectura. A veces iba, a veces no. Solo cuando quería. No le interesaba la fama, sino la gente. Le gustaba escuchar a los que nadie escuchaba. Por eso pasaba tiempo con niños de barrios pobres, ancianos olvidados en asilos, o compañeros con dificultades. Y aunque su vida había cambiado, nunca dejó de llevar a Gaspar, su piedra, en el bolsillo. Un día, Tomás le preguntó si aún hablaba con él. A veces sí. Pero cada vez menos, respondió. Ahora tengo más voces de verdad. Y tú eres la primera. Tomás le sonrió. Ya no era el niño que vivía en silencio, ni ella la niña que rogaba por sobras. Eran dos almas que se habían encontrado en medio de un mundo que siempre miraba para otro lado. Y juntos, habían aprendido que hablar no siempre es con palabras, y que el amor, cuando es sincero, puede reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. Y así, mientras el sol bajaba sobre la ciudad dorada, y la brisa movía las cortinas de la casa nueva que ahora compartían, Lucía salió al jardín con Tomás, con una cuerda y 2 ramas de bambú. Iban a construir una casa en el árbol, justo como en los cuentos. No les importaba si tardaban días o semanas, porque por primera vez, tenían todo el tiempo del mundo. Las manos pequeñas de Tomás temblaban mientras sujetaba una de las ramas. Lucía, con una sonrisa paciente, le enseñaba cómo atar la cuerda de forma firme para que resistiera el peso de la estructura que imaginaban juntos. El sol resplandecía sobre ellos, filtrándose entre las hojas verdes del viejo nogal que habían elegido como su refugio. Era un árbol fuerte, con ramas amplias y gruesas, como brazos abiertos dispuestos a sostener sus sueños. ¿Crees que va a aguantar si trepo?, preguntó Tomás, con los ojos brillando de emoción y un poco de miedo. Aguantará, respondió Lucía. Este árbol ha resistido más tormentas que nosotros. Y ahora tiene un propósito. Mientras trabajaban, Álvaro los observaba desde la terraza, con una taza de café frío en las manos. Vestía ropa sencilla, sin corbata, sin celular en la oreja, sin la prisa que lo había acompañado durante toda su vida adulta. Cada gesto de sus hijos, porque así lo sentía ya, era para él una clase sobre la importancia de lo simple, lo esencial. Cada cuerda que amarraban al árbol, cada risa, cada palabra entrecortada, era como un hilo más que lo unía al corazón de ambos. Al caer la tarde, lograron montar una base rústica entre 2 ramas fuertes. Nada lujoso, apenas unas tablas que Álvaro les había conseguido y clavos torcidos por el esfuerzo de manos inexpertas. Pero para ellos, era el palacio más hermoso del mundo. Mañana pondremos la alfombra, dijo Tomás entusiasmado.
Y colgaremos luces como en Navidad. Y haremos un buzón de secretos, agregó Lucía. Para dejar cartas de cosas que no sabemos cómo decir. Álvaro sintió un nudo en la garganta. Pensó en todas las palabras que él mismo había reprimido durante años, al perder a su esposa, al ver a su hijo encerrarse en el silencio, al pasar frente a decenas de niñas como Lucía sin detenerse nunca. Cartas invisibles que nadie leyó, pensamientos que nunca se atrevió a compartir con nadie. Esa noche, durante la cena, Lucía dejó su tenedor a un lado y preguntó: ¿Tú también quieres poner algo en el buzón? Álvaro se quedó quieto. ¿Yo? Sí. Todos tenemos algo que decir sin decirlo. A veces hasta los grandes lo necesitan. No supo qué contestar. Pero a la mañana siguiente, antes de ir a la oficina, la primera visita en semanas, dejó una hoja doblada en el improvisado buzón de madera que Tomás había pintado torpemente. Decía: Querido Tomás y querida Lucía, gracias por enseñarme que un CEO también puede aprender a ser papá. Ah. Ellos encontraron la nota al mediodía, después de la escuela. Lucía la leyó en voz baja, luego miró a Tomás y, sin decir palabra, se abrazaron. Sabían que algo profundo había cambiado en él. Los meses pasaron como páginas suaves. Lucía empezó terapia para procesar su pasado. No le gustaban los psicólogos al principio, pero con el tiempo, comprendió que también era justo para ella sanar. Ya no tenía que fingir que no le dolía, ni proteger a otros de su tristeza. Ya no tenía que ser fuerte todo el tiempo. Tomás comenzó a hablar cada vez más. Contaba chistes, hacía preguntas, escribía cuentos donde los protagonistas eran piedras mágicas, árboles parlantes y niñas que vencían dragones solo con su voz. Su maestra decía que era como si un mundo completo hubiera estado esperando el momento para salir de él. Álvaro, por su parte, reorganizó toda su empresa. Creó una fundación con el nombre de su esposa y colocó a Lucía como símbolo, aunque nunca sin su permiso. La fundación tenía un objetivo claro: dar segundas oportunidades a niños invisibles, como ella había sido. Al principio fue solo un gesto, pero con el tiempo, cientos de familias se vieron beneficiadas. Lucía participaba activamente, no por obligación, sino porque sentía que su historia no era solo suya, era de todos los niños que aún buscaban su voz en un mundo que no los oía. Una tarde lluviosa, cuando ya el jardín estaba cubierto de hojas secas, Lucía volvió a su viejo callejón. No llevaba escolta ni cámaras. Solo un impermeable amarillo y una bolsa con pan, fruta y galletas. Se sentó en el mismo rincón donde una vez había esperado las obras, y allí la encontró una niña de unos 6 años, temblando bajo una caja de cartón. ¿Tienes hambre?, le preguntó Lucía, ofreciéndole una manzana. La niña asintió, sin hablar. Lucía la miró, como si viera su reflejo en un espejo que mostraba el pasado. Si logro que digas tu nombre, ¿me dejas contarte un cuento? La niña sonrió tímidamente y dijo, apenas un susurro: Emilia. Y Lucía, con lágrimas contenidas, comenzó a narrar la historia de una niña que una vez hizo hablar a un niño sin voz, y que entendió que a veces, el hambre más profunda no está en el estómago, sino en el corazón. Regresó a casa esa noche empapada, pero con la certeza de que ese encuentro no sería el último. Había encontrado un propósito que iba más allá del hogar, más allá del árbol o del palacio que construyeron en el jardín. Su historia ahora era puente, no anécdota. A medida que el invierno se acercaba, los tres, Álvaro, Tomás y Lucía, comenzaron a planear la Navidad más especial que jamás habrían imaginado. No sería en un salón de lujo ni con una cena extravagante. Sería en el árbol, con luces colgantes, cuentos, cartas en el buzón y sillas vacías simbólicas para todos aquellos que aún esperaban ser escuchados. Lucía hizo una lista de niños sin familia y escribió una carta para cada uno, firmada por Gaspar, su piedra. Hola. No estás solo. Yo también estuve ahí. Si crees que nadie te ve, te prometo que yo sí. Gaspar. Y en cada carta, añadía una pequeña piedra con una carita sonriente pintada a mano. Cuando la fundación comenzó a recibir respuestas de esos niños, Álvaro supo que su vida, antes estructurada como un calendario de reuniones, se había transformado en una red de pequeñas esperanzas. Y todo había comenzado con una pregunta inocente, lanzada bajo la lluvia por una niña con hambre. Si logro que su hijo hable, ¿me da sus sobras? Pero lo que Lucía se había llevado no fueron sobras. Fue el amor de una familia.
Fue un futuro. Fue una voz. Y ahora, lo ofrecía a otros, sin pedir nada a cambio. Una noche de viento suave, en la casa del árbol, Lucía se quedó dormida con Gaspar en el bolsillo, Tomás a su lado, y una linterna encendida colgando de una rama. Álvaro los cubrió con una manta y los observó, como quien vigila un fuego sagrado. Se sentó en la escalera de madera improvisada y, por primera vez, escribió una carta a su esposa fallecida. Amor, creo que nuestro hijo está volviendo a reír. Y yo también. Todo gracias a una niña que solo quería migajas, pero nos trajo un banquete de vida. El viento se llevó sus lágrimas sin testigos. Y en ese silencio perfecto, entre ramas, estrellas y promesas, una historia seguía creciendo como un árbol eterno. A la mañana siguiente, Lucía despertó con los primeros rayos del sol filtrándose entre las hojas del árbol. La linterna aún colgaba de la rama, apagada, balanceándose suavemente con el viento. Tomás dormía profundamente, con una expresión de paz en el rostro que hacía que cualquier recuerdo de su pasado silencioso pareciera una historia lejana. Lucía se sentó despacio, cuidando de no despertarlo, y observó desde las alturas el jardín que ahora consideraba suyo. El mismo lugar donde había aprendido a confiar otra vez, a reír sin miedo, a hablar sin esconder la tristeza. Sacó de su bolsillo a Gaspar y lo puso en el centro de la plataforma de madera. Lo contempló en silencio durante un largo rato, como si estuviera conversando con él sin palabras. Luego, como si tomara una decisión interna que había estado creciendo en su corazón por días, lo besó en la frente pintada y lo colocó en una pequeña grieta del tronco, bajo una piedra más grande. Una especie de altar secreto. Gracias por ser mi voz cuando no tenía otra, le susurró. Pero creo que ahora puedo hablar sola. En ese instante, Tomás abrió los ojos. Estaba despeinado, con la mejilla marcada por la madera, pero feliz de verla despierta. ¿Ya es hora del desayuno? Casi, dijo Lucía. Pero primero, tenemos una misión. Tomás se incorporó de inmediato. Las misiones entre ellos eran sagradas. Desde rescatar gusanos después de la lluvia hasta escribir mensajes secretos para los empleados del jardín. Cada una tenía su propio ritual, su propio sentido. Esta vez, Lucía bajó del árbol con cuidado, ayudando a Tomás como siempre. Una vez en el suelo, corrieron a la casa, donde Álvaro los recibió con una mezcla de sorpresa y ternura. ¿Tan temprano en pie?, preguntó con voz ronca y taza en mano. Tenemos que ir a ver a Emilia, dijo Lucía con seriedad. Álvaro entendió de inmediato. Había oído hablar de la niña, aunque Lucía no había dicho mucho. Solo que la había encontrado en un lugar que no debe existir para nadie tan pequeño. No preguntó más. Ordenó al chofer preparar el auto, y en cuestión de minutos, los tres estaban de camino al callejón donde la historia de Lucía había comenzado. Al llegar, la niebla aún flotaba sobre el pavimento. Todo parecía igual, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Pero Emilia ya no estaba. Lucía preguntó a los vendedores ambulantes, a los niños que correteaban descalzos, a una anciana que vendía sopa en vasos de plástico. Nadie la había visto esa mañana. Por un momento, el viejo miedo regresó. Ese miedo a perder lo que apenas comenzaba a florecer. Fue Tomás quien, siguiendo el rastro de una caja arrastrada por el viento, la encontró al final del callejón, cerca de una pila de escombros, dormida entre sacos rotos. Lucía se agachó y la despertó suavemente. Emilia, soy yo, Lucía. ¿Te acuerdas? La niña abrió los ojos con lentitud. Asintió. ¿Tienes hambre? Sí, dijo, sin titubeos. Lucía sonrió. La tomó de la mano y se la llevó al coche, donde Álvaro ya había pedido que le compraran pan caliente y leche con chocolate. Emilia comió en silencio, mirando con desconfianza a su alrededor, como si en cualquier momento alguien pudiera quitárselo. Cuando terminaron, Lucía le preguntó: ¿Te gustaría venir con nosotros por un tiempo? Solo si quieres. Emilia bajó la cabeza, sin saber qué decir. Álvaro intervino con voz serena. Puedes quedarte el tiempo que quieras. No hay prisa. Nadie te obligará a nada. La niña lo miró. Luego a Tomás. Luego a Lucía. Y finalmente, con voz frágil, como un papel doblado muchas veces, dijo: ¿Hay un árbol? Tomás se rió.
El mejor árbol del mundo. Y así, sin más palabras, Emilia subió al coche. Durante el viaje, Lucía le contó cuentos, inventó canciones, y le prometió que en el árbol había una casa secreta donde los secretos eran bienvenidos y los miedos se convertían en dibujos. Al llegar, Emilia no podía creer lo que veía. El jardín, las flores, el columpio, el perro grande que corría hacia ellos. Todo parecía sacado de un sueño. Lucía la llevó de la mano hasta el árbol y, entre los tres, la ayudaron a subir. Cuando Emilia puso el primer pie en la plataforma, se detuvo. Miró el cielo, el follaje, la linterna colgante, y dijo: «Es como estar adentro de un cuento». Y en cierta forma, lo estaba. Esa noche, cenaron los cuatro juntos. Álvaro ya no veía a Lucía como la niña que ayudó a su hijo, ni a Emilia como otra pequeña por rescatar. Las veía como parte de algo mayor. Una nueva familia. Una versión de sí mismo que jamás imaginó posible. Después de cenar, Tomás propuso una idea. ¿Y si hacemos un libro? Con todo lo que pasó. Así, los niños que aún no hablan, podrán leerlo y sabrán que no están solos. Lucía lo miró emocionada. Era una idea perfecta. Una historia nacida del silencio, para llegar a otros silencios. Los días siguientes fueron un torbellino creativo. Dibujos, cuentos, anécdotas, palabras nuevas. Emilia comenzó a hablar más. Su risa apareció, tímida primero, luego como un canto. Descubrieron que le gustaba pintar. Y era buena. En poco tiempo, convirtió una de las paredes vacías del pasillo en un mural lleno de colores: el árbol, la casa en la copa, las piedras con cara feliz, las cartas volando con alas de papel. Cuando el primer borrador del libro estuvo listo, lo compartieron con la directora de la fundación. Ella lo leyó en una sola noche y les propuso publicarlo bajo el sello de la organización. Un libro escrito por niños que aprendieron a hablar con el alma, dijo. La primera edición se imprimió con el título, Donde viven las voces perdidas. En la portada, Emilia había pintado a Gaspar, la piedra, con una capa roja y una sonrisa enorme. El libro se convirtió en un fenómeno. No por su perfección literaria, sino por su verdad. Llegó a escuelas, bibliotecas, hospitales, centros de acogida. Lo leían niños, padres, maestros, y muchos, al terminarlo, escribían cartas. Algunas iban dirigidas a Lucía, otras a Tomás, otras a Gaspar. Una de esas cartas decía: «Yo también estuve callado mucho tiempo. Gracias por enseñarme que mi voz vale. Ya no tengo miedo». Y así, entre dibujos, palabras, abrazos y piedras pintadas, la historia siguió creciendo. El árbol ya no era solo un refugio, era un símbolo. Cada vez que un niño nuevo llegaba a la fundación, Lucía lo llevaba allí. No hablaban mucho. Solo trepaban, se sentaban y esperaban. Porque a veces, el simple acto de estar presente era todo lo que alguien necesitaba para empezar a sanar. Tomás, Lucía y Emilia se convirtieron en algo más que hermanos del alma. Eran raíces del mismo árbol. Sus ramas, aunque distintas, crecían en la misma dirección. Y en las noches tranquilas, cuando las luces de la casa del árbol se encendían como estrellas diminutas, podía oírse el suave crujido de la madera, como si el propio árbol estuviera susurrando historias nuevas, esperando ser contadas. Una tarde templada de primavera, cuando el viento olía a tierra mojada y el cielo tenía ese azul claro que parece promesa, Lucía se despertó con una idea que no la dejaba en paz. Había soñado con un lugar, una casa llena de ventanas enormes, con paredes cubiertas de estanterías repletas de libros, y una chimenea encendida donde niños de todas las edades leían, pintaban, hablaban, lloraban y reían sin miedo. Un refugio. Un lugar donde el silencio no doliera. Un lugar que no fuera de nadie y, al mismo tiempo, fuera de todos. Esa misma tarde, se sentó en la mesa del comedor con Álvaro, Tomás y Emilia. Extendió un dibujo mal recortado, hecho con marcadores gastados y restos de papel reciclado. En él, había dibujado esa casa de su sueño. La llamó la Casa de las Voces. Quiero que sea real, dijo Lucía, decidida, con los ojos firmes y brillantes. Un sitio para los niños que no tienen a dónde ir. Pero no un orfanato. Un hogar de verdad. Donde nadie tenga que ganarse su lugar. Álvaro la observó en silencio.
Le tomó menos de 5 segundos tomar una decisión que, en otro tiempo, habría requerido meses de análisis, comités y reportes financieros. Asintió lentamente, como quien reconoce algo que siempre supo que debía hacer. La construiremos. No fue fácil. A pesar de los recursos y la determinación, no era solo cuestión de dinero. Había que convencer a instituciones, obtener permisos, diseñar una estructura que no se pareciera a las frías residencias estatales. Lucía insistía en que cada habitación debía tener colores elegidos por los niños. Que el patio debía tener árboles reales, no plástico. Que las ventanas debían ser grandes, para que nadie se sintiera encerrado. Que cada nuevo niño tendría derecho a plantar algo, una flor, un arbusto, un árbol, como símbolo de su raíz. El arquitecto, un hombre elegante acostumbrado a diseñar hoteles de 5 estrellas, al principio no entendía nada. Pero tras pasar una tarde completa escuchando a Lucía, Tomás y Emilia, terminó dibujando los planos más humanos que jamás había hecho. En menos de 8 meses, la construcción comenzó. Durante ese tiempo, Lucía visitaba todos los días el terreno, llevando galletas para los obreros, dibujando con ellos en los ratos libres, haciendo preguntas, compartiendo historias. Tomás documentaba todo con una vieja cámara. Emilia pintaba murales en los muros aún sin terminar, llenándolos de mariposas, relojes sin agujas, puertas que daban al cielo, y árboles con ojos que lloraban y sonreían a la vez. Cuando la Casa de las Voces fue finalmente inaugurada, no hubo discursos grandilocuentes ni cintas rojas. Solo un cartel pintado a mano, clavado en la entrada del jardín, que decía: «Aquí las voces no se juzgan, se celebran». El primer niño en cruzar la puerta fue Mateo, un pequeño de cabello rizado y mirada esquiva que se había escapado de 3 hogares anteriores. Al principio no hablaba con nadie. Ni con Lucía, ni con Tomás, ni con los psicólogos. Dormía con una cuchara bajo la almohada y se despertaba con el menor ruido. Pero un día, al ver a Emilia regando un limonero que había plantado, se le acercó sin palabras. Le tocó el hombro y le dio una piedrita con forma de corazón. ¿Para Gaspar?, preguntó Emilia, sonriendo. Mateo asintió. Desde ese día, no volvió a escaparse. Y poco a poco, comenzó a hablar. Primero con dibujos, luego con frases cortas, después con cuentos inventados. Uno de ellos hablaba de una nube que lloraba caramelos cuando encontraba a niños que sabían guardar secretos tristes. Los niños fueron llegando, uno a uno, cada uno con su historia, su herida, su voz escondida. Y la Casa de las Voces se fue llenando no de ruido, sino de vida. Cada pared tenía una huella. Cada rincón una historia. Los pasillos se convirtieron en galerías de arte, y el comedor en un sitio donde las comidas no eran obligación, sino celebraciones cotidianas. Lucía, con apenas 13 años, se convirtió en algo más que la fundadora. Era hermana, guía, amiga. Nunca se colocó por encima de nadie. Dormía en una habitación igual que las otras. Comía lo mismo. Escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando alguien preguntaba quién era ella, Mateo solía responder: «Es la que hace hablar a los que creen que no pueden». Una tarde, mientras pintaban una nueva sala de lectura, Álvaro la llamó a un rincón. «Quiero darte algo», dijo, sacando un pequeño estuche de cuero. Dentro había una llave. Pero no una llave cualquiera. Era antigua, de hierro forjado, con forma de hoja en el mango. Lucía la tomó sin entender. «¿Qué abre?» «Tu futuro. O el que tú quieras abrir para los demás». Es simbólica. Pero también es legal. Porque desde hoy, tú eres oficialmente directora de esta casa. No como una figura bonita. Con poder real. Con derechos. Con responsabilidad. Es tuya, Lucía. Ella no supo qué decir. Solo abrazó a Álvaro, con fuerza, como quien entiende que ha llegado a donde nunca soñó siquiera estar. Esa noche, escribió en su diario algo que no había compartido con nadie. «No me importa que el mundo me olvide. Lo que me importa es que cada niño que cruce esa puerta sepa que es importante, incluso si no tiene nada, incluso si no dice una palabra. Porque yo fui uno de ellos. Porque yo también creí que no valía más que unas obras». Pasaron los años. Tomás creció. Se volvió escritor.
publicó su primer libro a los 17. Se titulaba Gaspar y las piedras que hablan. Emilia se convirtió en artista. Sus obras, llenas de simbolismo infantil y color desgarrado, fueron expuestas en galerías. Pero ella siempre donaba sus ingresos a la fundación. Lucía seguía ahí. Como un faro. Nunca buscó reconocimiento. Nunca se fue. A veces hablaba con los nuevos niños, otras simplemente se sentaba a su lado en silencio. A menudo, los niños más lastimados se acercaban sin palabras, le dejaban un dibujo, una piedrita, una carta sin firmar. Y ella sabía qué hacer con cada uno. Una tarde de lluvia, cuando ya había cumplido 19 años, Lucía estaba en su oficina, una sala modesta con plantas, fotos, y más dibujos que documentos, cuando llegó un sobre sin remitente. Dentro había una nota escrita con letra temblorosa. Si logro que uno de tus niños ría hoy, ¿puedo quedarme un rato en tu jardín? Lucía sonrió. Salió bajo la lluvia, sin paraguas, buscando a quien había dejado el mensaje. Frente a la entrada, bajo un árbol, había un adolescente flaco, con el cabello cubriéndole los ojos, mojado de pies a cabeza, sosteniendo una flor de papel. Lucía se le acercó sin decir nada. ¿Tú eres Lucía?, preguntó él, sin levantar la vista. Sí. Entonces, ya logré que uno sonriera, dijo, y le mostró un dibujo. Era Gaspar, con una bufanda y una guitarra, cantando bajo la lluvia. Lucía soltó una carcajada suave, profunda, limpia. Pasa. El jardín es tuyo también. ChatGPT said. El joven la siguió sin decir más, caminando con pasos torpes y mojados detrás de Lucía, que lo guiaba como quien ha abierto esa puerta cientos de veces, pero aún lo hace con la misma reverencia del primer día. Cuando entraron a la casa, el calor los envolvió de inmediato. Una chimenea crepitaba suavemente, y en el aire flotaba ese olor inconfundible a pan recién horneado, pintura seca y libros viejos. Algunos niños jugaban sobre alfombras con bloques de madera. Otros leían en voz alta desde un rincón donde el sol de la tarde se colaba por las cortinas abiertas. Todo parecía en perfecta calma. Pero al ver al recién llegado, varios niños se detuvieron. No lo miraban con miedo, sino con esa curiosidad silenciosa que se tiene cuando uno reconoce algo propio en los ojos de otro. Lucía no lo presentó. No le preguntó su nombre. Solo le tendió una toalla seca y una muda de ropa limpia que alguien, como si ya supiera, había dejado doblada sobre una silla. Cuando te sientas listo, la habitación del segundo piso, la que tiene el dibujo del dragón azul en la puerta, es tuya, le dijo, con una voz que no exigía nada, pero ofrecía todo. Él asintió y se fue en silencio. Pasaron 3 días antes de que dijera algo más. Durante ese tiempo, no salía mucho de su cuarto. Bajaba solo a comer, dejaba la bandeja en silencio, y volvía a desaparecer. Pero Lucía no lo presionaba. Sabía que cada herida tiene su propio tiempo para cerrarse. Fue Mateo, ya con 14 años y más alto que todos, quien logró sacarle una palabra. Estaban jugando a adivinar películas dibujándolas en una pizarra, y al adolescente misterioso le tocó adivinar una figura mal trazada que parecía un pez con alas. De pronto, murmuró. Buscando a Nemo. Todos lo miraron. Mateo soltó un aplauso. Correcto. Las risas llenaron la sala, y él, sin que nadie lo esperara, sonrió. No completamente, pero lo suficiente para que Emilia, desde la cocina, viera a través de la puerta entreabierta y susurrara, «Ahí está». Lucía, al enterarse, no fue a felicitarlo ni a preguntarle nada. Esa noche, simplemente dejó una piedra pintada en el alféizar de su ventana. Tenía la forma de un pez azul con una letra pequeña debajo, «Sigue nadando». Al día siguiente, el muchacho bajó con el cabello aún húmedo y la ropa ligeramente arrugada. Se acercó a la cocina donde Lucía preparaba chocolate caliente con canela, como todos los sábados. «Me llamo Diego», dijo, en voz baja. Lucía se volteó y sonrió. «Encantada de conocerte, Diego. ¿Cómo tomas el chocolate? ¿Dulce o con un poco de sal, como los valientes?» «Con sal», respondió sin pensarlo, y luego se rió por primera vez, como si acabara de decir una contraseña secreta. Así, como una gota tras otra, su silencio se convirtió en historia. Con el tiempo, Diego compartió que había estado en más casas de acogida que cumpleaños.
que había aprendido a esconderse incluso cuando lo estaban mirando. Que nunca había tenido un lugar seguro hasta ahora. Le costaba creer que nadie esperara nada de él a cambio de la comida, la cama, el techo. Que simplemente pudiese estar, existir, y eso bastara. Lucía le ofreció un cuaderno sin líneas y un estuche de lápices. Él comenzó a dibujar. Al principio, solo garabatos. Luego figuras. Luego personajes. Y sin que nadie se lo pidiera, una noche dejó sobre la mesa de la sala un cómic hecho por él mismo, donde un niño mudo encuentra una piedra que le permite hablar, pero solo cuando dice la verdad. El héroe del cómic se llamaba Voz. Los demás niños lo leyeron como si fuese un tesoro. Le pidieron más. Así nació una pequeña editorial dentro de la Casa de las Voces, donde los niños podían publicar sus historias, dibujos, poemas, pensamientos. Álvaro contrató a una diseñadora profesional para ayudarlos a convertir sus ideas en libros reales. En poco tiempo, comenzaron a distribuirse en escuelas rurales, hospitales pediátricos y bibliotecas comunitarias. Los libros llevaban una firma especial, creado por los que nunca dejaron de imaginar. Diego, sin quererlo, se convirtió en inspiración para otros. Había niños que no hablaban, pero dibujaban. Niñas que escribían con faltas de ortografía, pero con verdades tan grandes que hacían llorar a los adultos. Y todo se iba entrelazando, como ramas de un árbol que no deja de crecer. Una noche de otoño, cuando el viento sacudía las ramas del nogal que aún sostenía la casa del árbol original, Tomás, ya casi un adulto, regresó de la universidad. Había estado semanas fuera, dando conferencias sobre su libro. Al entrar, vio la casa llena, más viva que nunca. Se quitó la mochila y fue directo al jardín. Lucía lo esperaba allí, sentada sobre la madera crujiente, como en los viejos tiempos. Tenía una linterna apagada entre las manos, y Gaspar, la piedra original, descansaba en una caja de cristal en el rincón, como un amuleto sagrado. No te imaginas cuántos niños le hablan a Gaspar ahora, dijo Lucía, sin girarse. Hay toda una pared de cartas. Algunas creen que él es real. Lo es, dijo Tomás, sentándose a su lado. Porque existe donde más importa, en la imaginación de quienes lo necesitan. Se quedaron en silencio por un momento. Solo el sonido de los árboles, del viento, y de la vida nocturna llenaba el espacio entre ellos. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos a esto? Preguntó él. Nunca lo soñé así. Solo sabía que no quería que nadie más tuviera que pedir sobras para sentirse visto. ¿Y ahora? Lucía suspiró. Ahora quiero plantar árboles en otras ciudades. Replicar esto, pero no como una franquicia. Quiero formar a otros para que escuchen como nosotros aprendimos a escuchar. Que cada niño rescatado se convierta en un faro. Que cada voz recobrada ilumine otra. Tomás sonrió. Sacó de su mochila una libreta nueva. Entonces empecemos a escribirlo. Ya sabes cómo empieza la historia. Una niña descalza bajo la lluvia miró al hombre más rico del país y le preguntó si podía hablar con su hijo a cambio de las obras. Lucía rió con esa risa suya, pequeña y poderosa. Y mientras las luces de la casa del árbol se encendían una vez más, los dos comenzaron a escribir el siguiente capítulo. Un capítulo que aún no sabían cómo iba a terminar. Un capítulo vivo, como ellos, como cada niño que entraba por esa puerta y encontraba, al fin, una voz. Pasaron los años, y la Casa de las Voces se convirtió en leyenda viva. No era solo un refugio para niños olvidados, sino un santuario donde las historias silenciadas cobraban vida, donde cada herida se transformaba en arte, en letra, en color, en música. Las paredes del lugar estaban cubiertas de dibujos, frases poderosas escritas con manos temblorosas que antes no sabían cómo sujetar un lápiz. Allí, cada cicatriz se celebraba como símbolo de resistencia. Lucía, ya convertida en mujer, seguía sin olvidar quién fue ni de dónde vino. Aunque ahora llevaba vestidos limpios y su cabello estaba siempre trenzado con flores, sus ojos conservaban el mismo brillo de la niña que desafió al destino por un plato de sobras. No buscaba fama ni aplausos. Su recompensa era ver cómo cada niño que entraba con miedo salía con el pecho erguido y la mirada clara. Muchos la llamaban la arquitecta de las voces. Pero para los que la conocían de verdad, ella seguía siendo simplemente Lucía, la que escuchaba sin juzgar, la que sabía que un silencio puede gritar más fuerte que 1000 palabras. Álvaro de la Vega, aquel magnate altivo e inaccesible,
también cambió. Su empresa pasó de ser símbolo de poder a referente de humanidad. Invirtió millones en crear más centros como la Casa de las Voces por todo el país, pero lo que más sorprendía era cómo lo hacía, sin cámaras, sin ruedas de prensa, sin buscar reconocimiento. Había entendido que su verdadero legado no serían sus edificios ni sus cuentas bancarias, sino cada niño al que ayudó a levantar la cabeza. Tomás, por su parte, se convirtió en un autor aclamado, un conferencista internacional. Pero nunca dejó de volver a su primer hogar, la casa donde recuperó su voz gracias a una niña con una piedra pintada. En sus entrevistas, cuando le preguntaban qué lo inspiró a escribir, siempre respondía: una niña me enseñó que las palabras más poderosas son las que no están escritas. Las que se sienten, las que se entregan. Un día, durante la ceremonia de apertura de una nueva Casa de las Voces en un pequeño pueblo montañoso, Lucía fue invitada a hablar. Frente a ella, cientos de niños, padres, profesores, voluntarios, y cámaras de todo el mundo. Nunca antes había aceptado hablar en público. Pero esa vez, tomó el micrófono con manos firmes y voz serena. Hace muchos años, empezó, yo era una niña sin nombre, con los pies descalzos y el estómago vacío. Pero lo que más me dolía no era el hambre, sino no tener a quien contarle lo que sentía. Pensé que para ser vista tenía que ofrecer algo. Por eso le pedí a un hombre poderoso un plato de sobras a cambio de intentar hacer hablar a su hijo. Y esa conversación cambió nuestras vidas. Hubo un silencio absoluto. Todos los ojos estaban clavados en ella. Hoy, continuó, esa niña sigue viva en mí. Y cada vez que uno de ustedes entra por las puertas de este hogar, siento que le estoy dando a ella lo que siempre buscó, un lugar donde no tengas que mendigar por ser escuchado. Donde no se valore tu utilidad, sino tu existencia. Hizo una pausa y miró al público, con los ojos vidriosos pero firmes. Las voces que alguna vez fueron calladas, ahora resuenan por el mundo entero. Porque una historia puede cambiarlo todo. Porque tú también puedes ser el Gaspar de alguien, ese pequeño puente entre el silencio y la esperanza. Y si alguna vez dudas de tu valor, recuerda esto, incluso una piedra pintada puede salvar un alma. El público estalló en aplausos. No por la fama de quien hablaba, sino por la verdad que brotaba de cada palabra. Ese día, cientos de niños dejaron de sentirse invisibles. Ese día, nacieron nuevas Lucías en todos los rincones. Años después, cuando Lucía ya no estaba para ver el impacto total de su obra, el mundo entero reconoció su legado. Se erigieron estatuas, se escribieron libros, y el aniversario de la fundación de la primera Casa de las Voces se declaró Día Internacional de la Escucha Infantil. Pero más allá de los homenajes, lo más importante era esto: miles de casas, de escuelas, de corazones se abrieron gracias a su acto de fe inicial. En cada rincón del planeta, en cada lugar donde había un niño solo, se escuchaban frases como: aquí puedes hablar, tu historia importa, tú vales. Y en una pequeña caja de cristal, guardada en la sala de la casa original, seguía reposando Gaspar, la piedra con carita feliz. Intacto. Silencioso. Pero, eterno. Porque así como una palabra puede romper, también puede reconstruir. Y así como el hambre puede doblar una espalda, también puede encender la chispa de una revolución silenciosa. Lucía no cambió el mundo con un grito. Lo cambió con una pregunta humilde, una piedra sin valor, y el poder inmenso de creer en lo que nadie más quiso ver. Y ese, quizá, fue el milagro más grande de todos.